Profe, no sé si soy solo yo, pero no se escucha. Sí, de hecho, yo tampoco escucho. Creo que él tampoco nos escucha. Sí, profe, yo tampoco lo escucho, la verdad. Ahora me oyen, perdón, ¿me escuchan? Sí, Sí, profe. ahora sí, 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 ahora ahora sí. sí, perdón, que no me di cuenta. No me di cuenta y estaba hablando solo. No, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, les decía que queríamos hacer un problema de ejemplo. Ya subí las fotos a la página, bueno, la página no, lo subí al chat de, de Telegram. El problema 10 del capítulo 8, el de las cuentas, ¿verdad? Como hacemos una figura, una cuenta verde de más de 25 gramos se desliza a lo largo de un alambre recto. La longitud del alambre del punto A hasta el punto B es 0.6 metros y el punto A está a 0.2 metros más allá que el punto B. Una fuerza de rozamiento constante de magnitud de 0.05 newtons actúa en la cuenta. Si la cuenta se libera a partir del reposo en el punto A, ¿cuál es su rapidez en el punto B? Entonces, en esta pregunta tenemos, aquí está el punto A, y aquí está el punto B, ¿verdad? Hay una cuenta es como un avalorio, ¿verdad? En una pulsera. Entonces, la bolita o la cuenta va bajando. Entonces, lo que dice el enunciado, ¿verdad? Es que el punto A se encuentra a 0.2 metros más arriba que el punto B. Entonces, si ustedes trazan una línea recta a partir de acá, ¿verdad? Entonces, esta altura mide 0.2 metros. Mientras que el largo del camino que sigue la cuerda mide 0.6 metros. Como pueden ver, es más largo, ¿verdad? Esto mide 0.6 metros. Y hay una fuerza de fricción que está actuando constantemente sobre la bolita, sobre la cuenta. La fuerza de fricción apunta hacia el sentido contrario al movimiento, ¿verdad? Y la pregunta ya nos dice que tiene un valor constante de 0.025 newtons. Es importante notar, ¿verdad?, que entonces en este problema tenemos que olvidarnos de calcular la fuerza de fricción mediante el coeficiente de fricción y mediante la normal, porque se trata de un caso donde ya la fuerza de fricción nos la dan como una constante. Entonces no hace falta calcular la fuerza de fricción, ¿verdad? También sabemos que cuando actúa una fuerza de fricción, o sea, es decir, una fuerza no conservativa, sabemos que la energía mecánica no se conserva. La energía del sistema sí se conserva, pero la mecánica no. Pero recordemos que la energía del sistema es igual a la energía mecánica más la energía interna. Y en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que el delta en la energía del sistema es igual a 0 y por lo tanto el delta en la energía mecánica más el delta en la energía interna del sistema es igual a 0. Por un lado, ¿verdad? El delta de la energía mecánica sería entonces la energía mecánica en el punto B menos
la energía mecánica en el punto A. Eso es muy importante. Cuando usted define un delta, usted siempre lo que está calculando es la cantidad al final menos la cantidad al inicio. Entonces, delta E sería la energía mecánica en el punto B menos la energía mecánica en el punto A. Y en este caso, el cambio en la energía interna se debe al efecto que tiene la fuerza de fricción. Si llamamos a la distancia que se mueve la bolita verde a lo largo de la cuerda, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a la fuerza de fricción multiplicada por la distancia, ¿verdad? En el libro explican bastante bien porque es que uno puede justificarse que el cambio en la energía interna es igual a la fuerza de fricción por la distancia. Cuando uno dice entonces que aumenta la energía interna, lo que quiere decir realmente es que está aumentando la temperatura, ¿verdad? Aumenta la energía interna de la bolita porque se calienta al momento de pasar por el caminito largo. En el punto A, sabemos que la velocidad es igual a 0, porque la bolita parte del reposo. Y en el punto B, tenemos una velocidad que no conocemos. Entonces queremos calcular la velocidad en el punto B. Y para eso lo vamos a hacer a partir de la ecuación de la energía mecánica. Vean que de todas formas esta pregunta ustedes la pueden haber contestado usando fuerzas. Pero la gracia es que no lo hagan usando fuerzas, ¿verdad? Que lo hagan usando energías. Es muy importante porque a la hora de que llegue el examen, ¿verdad? El parcial, ustedes van a tener que contestar esta pregunta, este tipo de problema usando el formalismo de la energía y no el de la fuerza. La energía mecánica en el punto A, entonces es igual a la energía cinética en el punto A más la energía potencial gravitacional en el punto A. En este problema no hay ningún resorte. Como no hay ningún resorte, entonces no tenemos que preocuparnos por la energía potencial elástica porque simplemente no aparece, ¿verdad? Y es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en A al cuadrado más masa por gravedad por altura en A. La altura en A la tomamos como 0.2 metros, ¿verdad? Porque se mide desde la altura del punto E. Mientras que la altura del punto B la tomamos como 0 porque se encuentra exactamente en el punto de referencia. Por lo tanto, la energía mecánica en A se puede calcular. Sería 1/2 de la masa de la bolita, que sería 25 gramos, o sea, 0.025 kilogramos por 0 metros entre segundo al cuadrado. Esto se cancela porque es igual a 0, más 0.025 kilogramos por 9,8 por 0.2. Una cosa muy importante es que la altura que ustedes utilizan para calcular la energía potencial gravitacional siempre es la altura vertical. Pero en este problema, la altura no sería la altura que tiene, la longitud que tiene la varilla, sino que es la altura a la que se encuentra el punto A con respecto al nivel de referencia, con respecto al suelo. Eso quiere decir que la energía mecánica en el punto A es igual a 0.049 joules. ¿Ok? La energía mecánica en el punto B también es igual a la energía cinética en el punto E más la energía potencial gravitacional en el punto B. Sería 1/2 por la masa por la velocidad en B al cuadrado más masa por gravedad por la altura en B. Y acabo de explicar, ¿verdad? Que la altura en el punto B se toma como 0. Eso quiere decir que la energía potencial gravitacional en el punto B tiene que ser 0, porque la altura es 0. Pero la velocidad es desconocida, entonces no se puede calcular. Es 1/2 de la masa por la velocidad en B al cuadrado, donde la velocidad en el punto B es una cantidad que no se conoce. Por otro lado, el cambio en la energía interna, que es igual a la fuerza de fricción multiplicada por la distancia, sería
se puede calcular porque ya sabemos que la fuerza de fricción tiene un valor constante de 0.025 newtons. Esto es 0.025 newtons multiplicado por la distancia, que serían 0.6 metros. Newton por metro me da una cantidad que tiene unidades de joule. Entonces, 0.025 por 0.6 es igual a 0.015 joules, ¿verdad? Entonces, si sabemos que el cambio en la energía interna, el cambio de energía mecánica, perdón, es igual al negativo en el cambio en la energía interna, eso quiere decir que la energía mecánica en el punto B menos la energía mecánica en el punto A es igual a menos el cambio en la energía interna. Y por lo tanto, la energía mecánica en B sería igual a la energía mecánica en A menos el cambio en la energía interna. Es decir, es igual a 0.049 joules menos 0.015. Serían 0.034 joules, ¿verdad? Y ya sabemos que la energía mecánica en el punto B es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces la velocidad en B es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la energía mecánica entre la masa. Es cuestión de despejar. Entonces esto es igual a 2 por 0.034 joules entre la masa de 0.025 kilogramos. Y eso es igual a 1.65 metros entre segundos. Si no hubiera fricción, la velocidad en el punto B tendría que ser más grande, ¿verdad? Todavía falta el inciso B de la pregunta, pero hasta aquí que ya quisiera preguntarles si hay alguna duda, alguna cosa que no hayan entendido, que quieran que vuelva a explicar. Profe, ¿cómo identifica uno si lo tiene que hacer con energías o con suma de fuerzas? ¿O da igual? Bueno, es que este es el capítulo de energías, ¿verdad? Es decir, la idea es hacerlo con energías. En una situación más general, donde usted no sepa qué método usar, pues evidentemente usted tiene la libertad de decidir de qué forma le parece más sencillo. Lo que pasa es que generalmente cuando uno trabaja con fricciones o cuando uno trabaja con fuerzas no conservativas, como en este caso, es más fácil tratarlo mediante el método de energías. Porque uno puede medir más fácilmente el efecto que puede tener una fuerza disipativa sobre un cuerpo calculando el trabajo, en lugar de calcular, digamos, el cambio en la aceleración que experimenta usando la segunda ley de Newton, ¿verdad? Entonces, bueno, evidentemente para este curso, pues obviamente usamos el método de energías porque es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Pero en un problema más general, donde la fuerza de fricción actúa a lo largo de una superficie irregular, es más conveniente trabajar con el método de energías. De hecho, ahora vamos a ver un ejemplo donde eso se ve más evidente, más destacado. Profe, ¿Sí? yo tengo digamos, la consulta de cuáles son las fuerzas que están, digamos, actuando. Perdón, fuerzas no, las energías que actúan desde el inicio y por qué, digamos. Y por qué, digamos, yo puedo decir que están ese tipo de energías, digamos, actuando.
¿Se refiere a las transferencias de energías o se refiere a los tipos de energía? Es que cuando usted tipo de energías, realmente solo son tres: la cinética, la potencial y la interna. Y las tres siempre aparecen, siempre. Y para el otro caso, de transferencias. De transferencia, ya vimos que para este semestre, para este curso, solo usamos el trabajo, ¿verdad? El trabajo es la energía que se transfiere a partir de una fuerza. Ahora, en el caso especial en el que la fuerza que está actuando sea la fuerza de fricción, como en este caso, entonces tomamos el efecto de la fuerza de fricción no como un trabajo, ¿verdad? No con una W, sino mediante un cambio en la energía interna. Entonces, el cambio en la energía interna se calcula multiplicando la fuerza de fricción por la distancia, simplemente. Y eso es por el calentamiento que hace, ¿verdad? Al rozar la superficie. Aumenta la temperatura. De hecho, técnicamente no deberíamos decir que es calentamiento porque la palabra calentamiento o la palabra calor significa algo diferente en física. El calor es cuando un cuerpo le cede energía a otro cuando tienen temperaturas diferentes, ¿verdad? Eso lo vamos a ver cuando llegamos, cuando lleguen a física 2. Pero digamos, se entiende como la situación que sucede cuando un cuerpo aumenta de temperatura debido al efecto de una fuerza, ¿verdad? En este caso, la fuerza de fricción. Ok, listo, profe, muchas gracias. Ok, con gusto. Vamos a ver otro, entonces. Les voy a mandar un problema del libro. Hagamos el 18. Es un problema sencillo, pero explica muy bien un concepto que quiero ver con la potencia. Dice, un modelo viejo de automóvil acelera de 0 a rapidez v en un intervalo de tiempo delta t. Un automóvil deportivo nuevo y más potente acelera de 0 a 2v en el mismo periodo. Suponiendo que la energía que proviene del motor aparece solo como energía cinética en los autos, compare la potencia de los dos automóviles. Entonces, tenemos dos carros, ¿verdad? Dos automóviles que uno es más viejo que el otro, entonces alcanza solamente la mitad de la velocidad que alcanza el otro en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, el carro 1 pasa de una velocidad de 0 a una velocidad igual a v, digamos, en un delta t, ¿verdad? Mientras que el carro 2 va de una velocidad igual 0 a una velocidad igual, pongámosle una velocidad inicial, ¿verdad? Para no confundir, una velocidad final igual a 2v en un mismo delta t. Entonces, la pregunta es ¿cómo se comparan las potencias de los dos carros, ¿verdad? Entonces, recordemos que la potencia se define como la derivada de la energía que se transmite con respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, uno puede, en lugar de trabajar con la potencia, digamos, instantánea, uno habla acerca de una potencia promedio. Entonces, simplemente calcula el trabajo que se transfiere dividido entre el tiempo en el cual se transfiere el trabajo, ¿verdad? Entonces, para el carro 1, uno lo que tiene que hacer es tomar la ecuación que viene al principio del capítulo, ¿verdad? La ecuación gigantesca que dice que, ¿verdad? Que dice que el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna es igual, ¿verdad? Entonces, es igual al trabajo más el calor más la transferencia de materia más la transferencia de transmisión eléctrica
más la transferencia electromagnética, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No hay que hacer el problema más difícil de lo que es, ¿verdad? Uno lo que está haciendo es suponiendo algo que no es real, ¿verdad? Pero está suponiendo que el motor hace un trabajo y todo el trabajo que hace el motor se transforma en la energía cinética del carro, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el carro no va a recibir energía por calor, tampoco por materia, tampoco por electricidad y tampoco por radiación electromagnética, ¿verdad? Todo eso se cancela, todo es igual a cero, ¿verdad? De hecho, en este curso nunca vamos a considerar otras formas de transferencia de energía que no sea el trabajo. También vamos a suponer que el carro no aumenta de temperatura. Eso quiere decir que la energía interna del carro no va a aumentar, ¿verdad? Eso tampoco es realista, porque en realidad cuando un carro está en movimiento y recibe energía del motor, tiene que aumentar de temperatura. Pues vamos que eso no pase. Y otra cosa que vamos a suponer es que el carro no aumenta o no cambia su energía potencial, ya sea porque el carro no sube, ¿verdad? No baja, sino que se mueve en línea recta constante. Eso entonces implica que el cambio en la energía cinética es igual al trabajo, ¿verdad? De hecho, esa ecuación es precisamente lo que hemos visto hace una semana sobre el teorema del trabajo y la energía, que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, el trabajo que hace esa fuerza se traduce en un cambio de energía cinética. Entonces, para el carro 1, el trabajo sería igual a 1 medio de m por v al cuadrado menos 0, ¿verdad? Es decir, es 1 medio por m por v al cuadrado. Y eso quiere decir que la potencia promedio es igual al trabajo entre el tiempo. Es igual a 1 medio de la masa por v al cuadrado entre delta t, ¿verdad? Esta sería la potencia promedio del carro 1. Para el carro 2, tenemos la misma discusión, ¿verdad? El delta K es igual al trabajo. Pero el carro 2 alcanza una velocidad que es el doble de grande. Entonces, quiere decir que para el carro 2 tenemos que esto es igual a 1 medio de la masa por 2v al cuadrado, donde 2v está metido dentro del factor al cuadrado, ¿verdad? Menos 0. Y esto es igual a 2 veces m por v al cuadrado. Porque usted está elevando este 2 al cuadrado y está elevando la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces, debido al hecho de que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad, ¿verdad? No es proporcional a la velocidad, es proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, eso quiere decir que el carro 2 gana una energía cinética que es 4 veces más grande que la del carro 1. Y por lo tanto, la potencia promedio del carro 2 es igual a 2 veces m por v al cuadrado entre delta t. Y esto es 4 veces más grande que la potencia promedio del carro 1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que para cuerpos que se mueven, ¿verdad? Sin cambiar su energía potencial y sin cambiar su energía interna, entonces el trabajo realizado o la potencia realizada es proporcional al cuadrado de la velocidad. Vamos a ver. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué fue el último que dijo, profe, de la velocidad? Que la energía potencial, que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, el trabajo que gana un cuerpo, donde cambia solamente la energía cinética, es también proporcional al cuadrado de la velocidad. Y por lo tanto, la potencia también sería en este caso proporcional al cuadrado de la velocidad. Gracias, Entonces, profe. si la velocidad se multiplica por 2, la potencia se multiplica por 4, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el otro carro alcanza una velocidad que es 2 veces más grande. Gracias, profe.
Ok. Bueno, les mandé otra pregunta. La 17, de hecho, la 17 es muy, muy interesante. Dice, una lámpara con eficiencia energética que toma 28 watts de potencia produce el mismo nivel de brillantez que una lámpara convencional que funciona a una potencia de 100 watts. Entonces, la lámpara eficiente se llama así porque es una lámpara que consume menos energía, pero produce la misma brillantez, o sea, produce el mismo efecto que produce una lámpara convencional, o sea, que una lámpara que es no eficiente, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo de vida de la lámpara con eficiencia energética es de 10.000 horas y su precio de compra es de $4.50, mientras que la lámpara convencional tiene un tiempo de vida de 750 horas y cuesta $0.42 por lámpara. Es decir, la lámpara eficiente, aunque sea eficiente, es más cara que la lámpara convencional. Pero la lámpara eficiente tiene una vida más larga. Entonces, si usted enciende una lámpara eficiente, ¿verdad? Una sola lámpara puede durar el mismo tiempo que durarían varias lámparas convencionales una después de la otra, ¿verdad? Determina el ahorro total que se obtiene al usar una lámpara con eficiencia energética durante su tiempo de vida, en oposición a usar lámparas convencionales durante el mismo intervalo de tiempo. Suponga un costo de energía de $0.2 por kilowatt hora. Entonces, hay que saber interpretar correctamente esa información, ¿verdad? Vamos a ver. En primer lugar, a la hora de determinar el costo que uno paga, ¿verdad? Hay que considerar tanto el costo que uno paga a la hora de pagar por el servicio de electricidad, o sea, lo que usted paga por la energía que consume, y además tiene que tomar en cuenta lo que usted paga al comprar cada lámpara, porque ¿verdad? Parte del costo es ir a la tienda a comprar la lámpara, y si usted compra muchas lámparas, entonces, le sale más caro, ¿verdad? Entonces, usted quiere ver cuánta energía se consume en un tiempo de 10.000 horas, ¿verdad? Entonces vamos a poner en primer lugar cuánto tiempo, cuánta energía se consume en 10.000 horas, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero con la lámpara eficiente, ¿verdad? Entonces, la lámpara eficiente tiene una potencia de 28 watts, ¿verdad? 28 watts son 28 joules por segundo. Y usted quiere tenerla encendida durante un tiempo de 10.000 horas. Ahí me equivoqué porque yo puse 1.000 horas y no son 1.000 horas, son 10.000 horas. Vamos a corregir esto, perdón. 10.000 horas. Entonces vamos a convertir el tiempo de 10.000 horas a segundos. Una hora son 3.600 segundos y por lo tanto son 3.6 por 10 a la 7 segundos, ¿verdad? 3.6 por 10 a la 7 segundos. Entonces, la energía que se consume es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. O sea, son 28 watts por 3.6 por 10 a la 7 segundos. Y esos son 1.008 por 10 a la 9
joules. ¿Ok? 1.008 por 10 a la 9 joules. Entonces, eso sería la cantidad de energía que gasta la lámpara eficiente en un tiempo de 10.000 horas. Vamos a cambiar, corregir esto para que no se vea tan feo. Vamos a borrar esto. Energía consumida por la lámpara eficiente en 10.000 horas. Ahora, una cosa, ¿verdad?, es hablar acerca de la cantidad de energía que se consume. Y otra cosa muy distinta es hablar acerca de cuánto dinero es lo que cuesta consumir esta cantidad de energía, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a calcular el costo monetario, digamos, de gastar esta energía. ¿Cuánta energía hace? ¿Cuánto dinero cuesta esto? Entonces, la pregunta dice que la energía se vende a un costo de 0.2 dólares por kilowatt hora. Entonces, esto es como si ustedes estuvieran calculando cuánto dinero es lo que cuesta la unidad de energía, ¿verdad? Y entonces nos dice que esto cuesta 0.02 dólares por kilowatt hora. Recuerden que el dinero, ¿verdad? La cantidad de dólares se puede tratar como una unidad de medida común y corriente, ¿verdad? Pero, nos dan el precio en kilowatt hora, no nos dan el precio en joules, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una de dos cosas, o bien pasamos la cantidad de energía a kilowatt hora, o pasamos la tasa de conversión de dólar por joule. Hagámoslo primero, convirtamos esta cantidad de energía a kilowatt hora. Entonces, vamos a poner aquí que 1 kilowatt hora es igual a, ya le ponemos aquí el factor de conversión de joules, ¿verdad? Es igual a 3.6 por 10 a la 6 joules. Entonces esto es igual a 2.8, perdón, es igual a 2.8 por 10 a la 2 kilowatt hora. ¿Okay? 2.8 por 10 a la 2 kilowatt hora, diríamos 280 kilowatt hora. Entonces, ¿cuánto dinero es el que cuesta consumir 280 kilowatt hora? Bueno, el dinero, ¿verdad?, que costaría sería entonces multiplicar los 0.02 dólares que cuesta cada kilowatt hora, lo multiplicamos por los 280 kilowatt hora que consumimos. Y eso es igual a 5.6 dólares. Entonces, dejar encendida la lámpara eficiente durante un tiempo de 10.000 horas nos cuesta una energía, nos cuesta una cantidad de dinero de 5.6 dólares. O sea, 5 dólares con 60 centavos. Ahora, para terminar de calcular el costo de hacer todo esto, tenemos que tomar en cuenta también el costo de la lámpara. Entonces, tomamos en cuenta el costo de la lámpara. Y la lámpara tiene un costo, ¿verdad? La lámpara por sí sola tiene un costo de 4.50 dólares. Por lo tanto, el costo total sería
el costo de la lámpara, que serían los $4.50, más el costo de dejarla encendida, que sería entonces los $5.6. Vean que, de hecho, en este caso, la lámpara tiene un costo que es considerablemente cercano al costo de la energía, ¿verdad? O sea, la lámpara es muy cara, por así decirlo, ¿verdad? Es lo que uno paga, digamos, para poder tener una lámpara que sea tan eficiente. Profe, ¿Sí? es que era $0.2, no 0.02. Ah, mira, Entonces ahí se hace 56. da 56. Ok. Vamos a corregir esto entonces. Gracias. $0.2. Entonces, ok, el costo de la lámpara es de 4,5 y el costo total sería de 4,5 más 56. Entonces serían 60.5, ¿verdad? $60.5. Muy bien. Ahora vamos a ver cuánto dinero nos cuesta hacer lo mismo, pero usando la lámpara, o mejor dicho, las lámparas menos eficientes, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta, en primer lugar, que el tiempo de vida de una lámpara convencional es más corto que el de una lámpara eficiente. La lámpara convencional solamente dura durante un tiempo de 750 horas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que debemos hacer, es calcular cuántas lámparas hay que comprar para poder mantener la luz encendida durante un tiempo de 10.000 horas. Entonces, la forma de hacerlo es dividiendo las 10.000 horas entre las 750 horas que dura cada lámpara. Entonces, el número de lámparas no eficientes serían las 10.000 horas divididas entre las 750 horas. Son bastantes lámparas, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, la calculadora dice que eso da 133, da 13.3 lámparas, ¿verdad? Pero bueno, obviamente ustedes no pueden comprar 13 lámparas y la tercera parte de una lámpara, ¿verdad? O el 0.3 de una lámpara. Entonces, esto hay que redondearlo a la unidad siguiente, ¿verdad? Serán entonces 14 lámparas. O sea, usted consume 13 lámparas y consume el 30% de la lámpara número 14 y con eso logra mantener encendidas las lámparas durante un tiempo de 10.000 horas. Entonces, ¿cuánto dinero se gasta comprando 14 lámparas? Bueno, pues el dinero se gasta, ¿verdad? Se gasta 14 por el precio de una sola lámpara, que es de 0.42. Y eso es igual a 5.88 dólares, ¿verdad? 5.88 dólares. O sea, vean que ya de una sola vez nos damos cuenta que solamente hablando del costo de comprar las lámparas, sale más caro comprar 14 lámparas normales que comprar una lámpara eficiente, ¿verdad? Y todavía hace falta calcular cuánto dinero se gasta o hay que gastar para mantenerla encendida durante 10.000 horas. Las lámparas convencionales tienen una potencia de 100 watts, ¿verdad? Es decir,
cada una de ellas consume, consume 100 joules de energía cada segundo, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuánta energía gastan en 10.000 horas. Entonces, tienen una potencia que es de 100 watts y durante un tiempo de 10.000 horas. Entonces, yo podría en esta parte hacer lo mismo que hice en la parte anterior, que fue convertir el tiempo a segundos y luego multiplicarlo por watts y que me dé la cantidad de energía en joules, ¿verdad? Y luego convertirlo de vuelta a kilowatt hora. Ahora, lo más fácil en este caso es simplemente multiplicar la potencia que ya está en watts, la paso a kilowatts y la multiplico por el número de horas y eso me da la energía en kilowatt hora. Entonces, si yo tengo una potencia de 100 watts, 100 watts es igual a 0.1 kilowatts, ¿verdad? Y tengo un tiempo de 10.000 horas. Eso quiere decir que la energía que se consume es igual a la potencia por el tiempo, es igual a 0.1 kilowatt por 10.000 horas. Y eso es igual a 100 kilowatt hora, ¿verdad? 100 kilowatt hora. Entonces ya tenemos fácilmente la energía calculada en kilowatt hora. De hecho, ¿verdad? La gracia de usar esa unidad de medida es que facilita, digamos, el cálculo de la energía en términos de la potencia, en términos de las horas. ¿Y cuánto dinero cuesta esto? Bueno, el costo sería entonces los 0.2 dólares por kilowatt hora multiplicados por los 100 kilowatt hora que consumimos, ¿verdad? Serían entonces perdón, aquí me equivoqué. Son 1.000, ¿verdad? $1.000 kilowatt hora. Serían $200. Entonces el costo total serían $200 más los $5.88 que cuesta comprar las 14 lámparas. Serían $205.88. Pero finalmente, cuando queremos calcular el dinero que se ahorra, ¿verdad? Entonces vean que el costo de comprar y mantener encendidas las lámparas eficientes fue un total de $60.5. Aquí está, 60.5. Mientras que el costo de comprar las lámparas normales y mantener encendidas fue de $205.88. Entonces, nos ahorramos en total se ahorran la diferencia de eso, ¿verdad? Que sería entonces $205.88 menos $60.5. $145.38. Un montón de dinero, ¿verdad?
que de hecho cuesta más del triple, ¿verdad? Tener las lámparas normales que la lámpara eficiente. Ahí estaría la respuesta. Muy bien. Vamos a ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? Vamos a buscar otro problema para hacer de ejemplo. El 23. De hecho, el 23 está partido en 2 páginas, entonces les tengo que mandar una foto de cada página para que les llegue completo. Ok, ahí está. Vamos a leer el problema 23. Dice, un bloque de masa M igual a 200 gramos se libera desde el reposo en el punto A lo largo del diámetro horizontal en el interior de un tazón hemisférico de radio R igual a 30 centímetros. Y la superficie del tazón es rugosa. Es decir, cuando dicen que es rugoso, lo que quiere decir es que tiene fricción, ¿verdad? O sea, que es de suponer que debe aparecer una fuerza de fricción ahí. La rapidez del bloque es de 1.50 metros entre segundo. ¿Cuál es su energía cinética en el punto B, en el punto más bajo? ¿Cuánta energía mecánica se transforma en energía interna a medida que el bloque se mueve de A a B? ¿Es posible determinar el coeficiente de fricción de manera simple? Explique su respuesta al inciso C. Entonces vamos a ver cómo hacemos con esta pregunta. Entonces tenemos un cascarón, ¿verdad? O sea, es como una esfera metálica que está partida a la mitad. Entonces vamos a hacer un dibujo y vamos a borrar la mitad de arriba para que quede nada más la parte de abajo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, es simplemente la mitad de una esfera. Entonces, esto tiene un radio R. R, ¿verdad? El cubo parte del punto A, la parte más alta. Entonces, en el punto A decimos que la rapidez es 0, ¿verdad? Entonces aquí la rapidez es 0. VA es igual a 0. También uno puede medir cuál es la altura en el punto A. Es muy sencillo, porque si usted está exactamente a la mitad de la esfera, ¿verdad? Entonces quiere decir que la altura a la que se encuentra tiene que coincidir con el radio de la esfera. Aunque en el dibujo no parezca, eso tiene que ser igual a R. Entonces quiere decir que la altura en el punto A es de hecho igual a R. El punto B se encuentra, en cambio, en la parte más baja, ¿verdad? Entonces, usted puede saber que en el punto B
la altura es 0 y además le dicen que en el punto B la velocidad es de 1.50 metros entre segundo. 1.50 metros entre segundo. ¿Cuánta energía mecánica se transforma en energía interna a medida que el bloque se mueve del punto A hasta el punto E? Entonces, evidentemente, ¿verdad? En este caso, la fuerza de fricción está haciendo un trabajo o está haciendo un efecto sobre el bloque, ¿verdad? La fuerza de fricción apunta hacia atrás. Entonces, tal vez uno se puede sentir tentado a decir que el cambio en la energía interna es igual a la fuerza de fricción cinética por la distancia, ¿verdad? Pero en este caso, este enfoque para resolver el problema resultaría incorrecto. A ver, ¿alguien puede decirme por qué sería incorrecto calcular esto? ¿Cuál sería el problema en este caso? ¿Cuál sería, digamos, la dificultad? Que la distancia es curva. Bueno, un problema es que la distancia es curva, ¿verdad? Pero digamos que ese tal vez no sería el mayor problema porque ustedes pueden calcular cuánto mide un cuarto de la circunferencia, ¿verdad? El problema es que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal, ¿verdad? Entonces, si usted llega y usted dibuja el bloque ahí en cualquier punto de la curva, digamos que usted lo dibuja ahí, ¿verdad? Entonces, usted tiene que el peso apunta hacia abajo, ¿verdad? Y que la normal apunta hacia el centro, o sea, apunta diagonal, ¿verdad? Usted tendría aquí, la normal y aquí tendría el peso. El problema, ¿verdad? Es que cuando usted plantea la segunda ley de Newton para calcular la normal, usted se da cuenta que la normal no es constante, sino que la normal va cambiando conforme el bloque va descendiendo, ¿verdad? Ustedes podrían hacer lo siguiente, o sea, ustedes agarran el bloque, hacen un sistema de coordenadas, pero lo hacen de manera tal que el eje radial apunte hacia el centro del cascarón. Eso es muy importante, el eje radial, y el eje tangencial apunta perpendicular, ¿verdad? Entonces, ustedes obtienen el resultado de que la fuerza, la normal, menos mg multiplicado por, vamos a decir entonces en este caso que ustedes trazan una línea vertical con respecto al centro, entonces ustedes tienen un ángulo zeta, acá, ¿ya? Ángulo zeta. Entonces, si ese ángulo es zeta, este ángulo de acá también es zeta, y por lo tanto sería la normal menos el peso por el coseno de zeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R, ¿verdad? O sea, el punto al que quiero llegar es que cuando ustedes despejan la normal queda igual al peso por el coseno de zeta más la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Es decir, la normal queda como una función de zeta, ¿verdad? O sea, la normal tiene un valor diferente para cada uno de los puntos de la circunferencia. Tiene un valor distinto en el punto A, tiene un valor distinto a la mitad y tendrá un valor distinto cuando llegue a la parte de abajo. Entonces ustedes, por esa razón, ustedes no pueden definir el valor de la normal porque es cambiante y por lo tanto tampoco pueden definir el valor de la fricción porque la fricción depende de la normal. Entonces, este enfoque, digamos, sería incorrecto porque la fuerza de fricción no es constante. Tal vez lo que ustedes podrían hacer en este caso es definir el cambio en energía interna más bien como la integral de la fuerza de fricción con respecto al desplazamiento de R, ¿verdad?
aunque ese enfoque técnicamente es correcto, es, digamos, bastante complicado plantear la integral, sobre todo digamos, en este punto del curso. Entonces, este procedimiento tampoco lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque es muy complicado. Entonces, de hecho, la forma de calcular cuánto es el cambio en energía interna es de hecho muy simple. Simplemente planteamos que el cambio en energía mecánica más el cambio en energía interna es igual a 0. Y por lo tanto, el cambio en energía interna tiene que ser igual a menos el cambio en energía mecánica. Entonces, este enfoque es el que vamos a usar porque es muy fácil. Se puede hacer, de hecho, con los datos que tenemos y nos permite calcular el cambio en la energía interna. De hecho, el cambio en la energía interna sería igual a menos la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Entonces sería igual a la energía mecánica en A menos la energía mecánica en B. Y sería igual entonces a la energía cinética en A más la energía potencial en A menos la energía cinética en B menos la energía potencial en B. De una vez, para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Simplemente llegamos y decimos que la energía cinética en A es 0, porque en A la velocidad es 0. Mientras que la energía potencial en B es 0, porque la altura en el punto B es 0. Entonces, quiere decir que el cambio en la energía interna es igual a la energía potencial en A menos la energía cinética en B. Y esto es igual entonces a masa por gravedad por la altura en A menos 1/2 por la masa por la velocidad en B al cuadrado. Entonces, sería igual a, bueno, la masa de 200 gramos, entonces es 0.2 kilogramos por 9,8 por el radio. El radio es igual a 30 centímetros. 0.3 metros, ¿verdad? Menos 1/2 de 0.2 kilogramos por 1.50 metros entre segundo al cuadrado. Y entonces el cambio en la energía interna es igual a 0.363 joules. Simplemente se calcula como la diferencia en la energía mecánica, ¿verdad? Porque es lo más fácil, es lo que está más al alcance. La pregunta C después nos dice, ¿es posible determinar el coeficiente de fricción a partir de estos resultados de alguna manera simple? Explique su respuesta al inciso C. Pues, de una manera simple no, ¿verdad? Porque habría que ver cómo se plantea esta integral. Porque la normal, o sea, la normal va cambiando con el movimiento. Entonces, habría que involucrarla o habría que incorporarla dentro de la integral. Sería un proceso bastante complicado. Que se puede hacer, pero es complicado, ¿verdad? Entonces, eso no lo vamos a hacer aquí en este problema. De hecho, la respuesta dice eso, o sea, que no es posible de una manera simple. Ok, vamos a ver. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿Quedó claro por qué fue que no se puede calcular por la fuerza por la distancia? Eso es muy importante. ¿Me puede repetir esa parte, lo de la distancia, por favor? ¿Perdón? Que si puede repetir por qué no se puede con la distancia. Porque la fuerza de fricción no está definida, o sea, es cambiante. Cambia con la posición, entonces no se puede multiplicar por la distancia. La fuerza de fricción va cambiando con la posición, entonces hay que sacar una integral para tomar en cuenta cómo es que va cambiando. Ok, gracias. ¿Ok? Profe, Profe, sí. ¿Sí?
¿Quién iba a preguntar algo? Bueno, primero la compañera. Sí, la compañera está Que ahí. si, Pasó. que si dijeran como que en un instante en específico, ahí igual no se podría calcular, o en ese caso sí, como que uno sepa el ángulo en ese momento. Otra vez, perdón, otra vez, ¿cómo fue? Es que, digamos, es complicado de calcular porque cambia en cada momento, digamos. Cambia, Pero sí. si me dicen que lo calculen en un momento en específico, o eso también es complicado. Es que eso se puede hacer, en un momento específico se puede calcular, pero si usted calcula la fuerza de fricción en un momento específico, entonces la distancia deja de tener sentido, porque usted está calculando solamente para un momento específico, ¿verdad? Mientras que esta fórmula, digamos, esta fórmula que estamos descartando, esta fórmula parte del supuesto de que la fuerza de fricción es constante a lo largo de D. Entonces, si no es constante a lo largo de D, usted puede, digamos, nada nos impide calcular la fuerza de fricción en un punto específico, ¿verdad? Pero entonces, el concepto de D deja de tener significado porque es solamente para ese punto específico, ¿verdad? O sea, sería para un punto muy pequeño. Como va cambiando con cada pequeño desplazamiento que hace, entonces hay que plantearlo como una integral para considerar cómo va cambiando la fuerza de fricción con cada pequeño intervalo que se va moviendo. Ok, ya entiendo, gracias. ¿Ok? Profe, entonces, digamos, en ese caso no se tomaría la distancia porque, bueno, en sí no se está moviendo, sino que se mantiene estático en un solo punto. Es que si estuviera estático no se mueve, entonces no hay D. Sí, no, ¿Verdad? sí, exacto. Exactamente, Y ¿verdad? sí, y para, digamos, en este caso, la fuerza, digamos, ahí, la fuerza de fricción cinética no se toma como constante por bueno, porque varía, pero si fuese una trayectoria en línea recta, ahí sí se tomaría como constante, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Si es, por ejemplo, en un plano inclinado o si fuera como en el primer ejemplo que hicimos, ¿verdad? Ahí sí se toma como una constante, entonces ahí no hay problema. De hecho, en esta pregunta, nosotros no calculamos la fuerza de fricción, pero se puede calcular como usando, no, sí no dan la fuerza de fricción era, no lo dan, mentira. Pues se puede calcular en un problema así, ¿verdad? Si es una recta inclinada, ahí sí se puede hacer sin problema. Pero el problema sucede cuando es, digamos, una superficie curva, como una esfera, ¿verdad? O cualquier superficie irregular, donde ya no es posible definir la normal, porque la normal va cambiando, ¿verdad? O sea, va cambiando con cada intervalo. Y si va cambiando, también cambia la fricción. Y si la fricción cambia, entonces ustedes no pueden sacar la fuerza por la distancia porque la fuerza no es constante, ¿verdad? Habría que separarlo. O sea, habría que separarlo en pedazos muy pequeños e ir sumando cada pedazo con la fuerza de fricción en cada pedazo, ¿verdad? Eso es integral, eso es sacar la integral. Pero no lo vamos a hacer porque es, digamos, un proceso bastante largo y no es lo que nos piden esta pregunta. Ok, listo, profe, gracias. Ok, excelente. Bien, vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el problema 35. A tomarle foto. Este es con resortes. Me interesa que veamos por lo menos un problema con resortes. Dice, un resorte horizontal unido a una pared tiene una constante elástica K igual a 850 Newton entre metro. Un bloque de masa M igual a 1 kilogramo se une al resorte y descansa sobre una superficie horizontal sin fricción como en la figura. El bloque se jala a una posición de 6 centímetros desde la posición en equilibrio y se suelta. Encuentra la energía potencial elástica almacenada en el resorte cuando el bloque está a 6 centímetros de la posición de equilibrio y se suelta. En posición de equilibrio
y cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio. ¿Ve? Encuentra la rapidez del resorte cuando pasa por el punto de equilibrio. C. ¿Cuál es la rapidez del bloque cuando está en una posición X y medios, igual a 3 centímetros? ¿Por qué no es la respuesta del inciso C la mitad de la respuesta del inciso B? Ok, vamos a ver. Entonces tenemos esto. Hay una pared. Hay una superficie horizontal. Vamos a ignorar por un momento la fricción, ¿verdad? No hay que considerarla. Entonces, tenemos un resorte. Y está unido a un bloque. Entonces, esto que está por acá, ¿verdad? Esto es la posición de equilibrio. O sea, cuando el resorte se comprime y regresa al X igual 0, ahí su energía potencial es igual a 0. En este punto tenemos que X es igual a XY, o sea, es igual a 6 centímetros. Y por aquí tenemos X igual a X y medios, o sea, igual a 3 centímetros. Para propósitos de etiqueta, digamos, de simplicidad, llamemos a este punto, llamémoslo el punto A, el punto B y el punto C. ¿Okay? Los nombres son arbitrarios, no tienen ningún significado especial. La constante K es igual a 850 newton entre metro y la masa es de 1 kilogramo, ¿verdad? Entonces, la pregunta A dice, encuentre la energía potencial elástica almacenada en el resorte cuando el bloque está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Entonces, la energía potencial en el punto A es elástica, ¿verdad? Entonces, es igual a 1 medio de K por XY al cuadrado. Donde, por cierto, hay que asegurarse de que la X esté en unidades de metro. Entonces, 6 centímetros es igual a 0.06 metros. Entonces, esto sería igual a 1 medio de K, y K es igual a 850 newton entre metro por 0.06 metros al cuadrado. .53 joules. ¿Okay? 1.53 joules. Dice después, calcule la energía potencial. ¿Perdón? Pregunta ahí, ¿por qué no sería negativo? No es negativo nunca porque usted, aunque le meta un menos a la distancia, se cancela porque está elevado al cuadrado. Entonces, siempre es positiva. Ah, ok, digamos ahí, no. Ah, ya, ok, fine, gracias. ¿Cómo? No, ya, ok. Gracias. Ya. Ok. No, para que lo tenga en cuenta, ¿verdad? La energía potencial elástica, la de un resorte, nunca es negativa, siempre es positiva. La que puede ser negativa es la potencial gravitacional, porque esa depende de la altura, ¿verdad? Y la altura siempre se define con respecto a un punto de referencia. Entonces, la altura puede ser negativa, ¿verdad? Pero en el caso del resorte, ¿verdad? Aunque usted tome la X como negativa, no va a importar porque usted tiene que elevar al cuadrado. Entonces, la fórmula no puede quedar nunca negativa. Ok, luego dice, calcule la energía potencial cuando el resorte pasa por la posición de equilibrio. En ese punto, la energía potencial en el punto C tiene que ser 0, ¿verdad? Porque es 1 medio de K por 0 al cuadrado. Entonces es 0, ¿verdad? 0. Es 0. La pregunta B dice, encuentre la rapidez del bloque cuando pasa por el punto de equilibrio. Entonces vamos a calcular cuánto es la rapidez cuando pasa por el punto C. Ven que hay que asumir que en el punto A la velocidad es igual a 0, porque parte del reposo. Pues la velocidad en el punto C es desconocida.
Este es un problema típico de aplicar la ley de la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? No es la energía del sistema porque en este caso, como no hay fricción, entonces no hay que preocuparse por andar calculando la energía interna, ¿verdad? Eso no hay que hacerlo. Lo que hacemos para la parte B, entonces, es que igualamos la energía mecánica en el punto A con la energía mecánica en el punto C. Es decir, la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto C más la energía potencial en el punto C. De una vez sabemos que la energía potencial en el punto C tiene que ser igual a 0, porque en el punto C el resorte se encuentra en el punto de equilibrio, ¿verdad? Y sabemos que la velocidad en el punto A es 0, entonces quiere decir que K en A es 0, ¿verdad? Por lo tanto, la energía potencial en el punto A es igual a la energía cinética en el punto C. Es decir, el sistema transforma toda la energía potencial que tenía en el punto A, se transforma en energía cinética en el punto C. Y por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que Kc es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en c al cuadrado y es igual a U en A. Entonces quiere decir que Vc es igual a la raíz cuadrada de 2 veces UA entre M. O sea, es igual a 2 veces 1.53 Joule entre 1 kilogramo. Es 1.75 metros entre segundo. 1.75 metros entre segundo, ¿verdad? Ok. La pregunta B dice, encuentre la rapidez del bloque cuando pasa por el punto de equilibrio. Ya lo hicimos. La pregunta C dice, ¿cuál es la rapidez del bloque cuando está en la posición X y medios? 3 centímetros. Entonces hay que calcular cuánto es la rapidez cuando está aquí. Hay que calcular cuánto es VB, ¿verdad? Sabemos que XB es este valor, es 3 centímetros. Entonces, lo que hacemos en esta parte, en la parte C, hagámosla aquí arriba, aquí hay campo para hacerla, hagámosla acá. En la parte C es igualar la energía mecánica en el punto B con la energía mecánica en el punto A. Y esto quiere decir que la energía potencial en el punto B más la energía potencial en el punto A es igual a la energía, la energía cinética en el punto B más la energía potencial en el punto B es igual a la energía cinética en el punto A más la energía potencial en el punto A. La energía cinética en el punto A es 0, pero a diferencia de la vez pasada, la energía potencial en el punto B no es 0, porque en el punto B todavía se encuentra a cierta distancia del punto de equilibrio. Entonces quiere decir que esto no se puede, ese término no se puede descartar, ¿verdad? Diríamos que la energía cinética en el punto B es igual a la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Y sabemos que la energía potencial en el punto A es igual a 1.53 joules. Entonces, a eso le restamos 1/2 de K. K es 850 newton entre metro. Por 3 centímetros al cuadrado, o sea, por 0.03 metros al cuadrado. Y es igual a 1.15 joules aproximadamente, ¿verdad?
De hecho, ahora que lo estoy diciendo, ahora que estamos en esto, otra cosa con la que hay que tener cuidado, ¿verdad? Es que la energía cinética también debe ser siempre positiva, porque se calcula con velocidad al cuadrado, ¿verdad? Nunca puede dar negativa. Siempre da positiva, o por lo menos siempre tiene que dar igual a cero. Todo eso quiere decir que la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad en v al cuadrado, es igual a 1.15 joules. Entonces, quiere decir que la velocidad en v es la raíz cuadrada de 2 por la energía cinética entre la masa. Raíz cuadrada de 2 por 1.15 entre 1 kilogramo es igual a 1.5 metros entre segundo. 1.5 metros entre segundo. ¿Sí? La pregunta D, por último, dice, explique por qué no es la respuesta del inciso C la mitad de la respuesta del inciso B. O sea, es explicar por qué este valor que obtuve acá, que es de 1.5, o sea, porque es que 1.5 no es la mitad de esto, ¿verdad? Y es, bueno, es simple, ¿verdad? O sea, no es la mitad porque la velocidad no es proporcional a la distancia. Sabemos que la velocidad es proporcional a la raíz cuadrada de la energía cinética, o mejor dicho, diríamos que la energía cinética es proporcional al cuadrado de la velocidad. La energía potencial, en cambio, es proporcional al cuadrado de la distancia, y la suma de las dos es constante. Eso no quiere decir entonces que la velocidad sea proporcional a la distancia, y por lo tanto no hay ninguna razón para esperar que la velocidad sea la mitad cuando la distancia se reduce a la mitad, ¿verdad? Simplemente decir eso, o sea, que no hay una relación, digamos, de reciprocidad entre las dos, o sea, cuando una crece, la otra disminuye, pero no es linealmente, ¿verdad? O sea, una puede disminuir mucho más de lo que la otra aumenta, o viceversa. Ok, ¿preguntas, dudas? Si no hay más preguntas, entonces podemos dejarlo hasta acá. Y seguimos la otra semana. Profe, tengo una pregunta, pero no es acerca de la materia, es respecto al examen. ¿Cuándo más o menos se entregan los resultados? Hoy es 8. Se supone que ya mañana tiene que estar listo. O sea, mañana no, tiene que estar listo el sábado porque se cumplen 15 días, ¿verdad? Entonces, deberían estar a partir del fin de semana. Ok, pura vida, muchas gracias, profe. ¿Ok? Bueno. ¿Alguien más? Bueno, entonces, si no hay más dudas, pues nos damos hasta acá. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Nos vemos el otro lunes. Gracias, profe. Bueno, Gracias, gracias. profe. Bueno. Gracias, profe, pura vida. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, chao. Buenas tardes.